Bueno, antes que nada, buenas noches. Como ustedes, yo estaba escuchando atentamente la anterior presentación, muy interesante, la verdad, y también he ido viendo anteriormente las otras presentaciones que se han realizado. Y bueno, ha sido para mí un poco complicado tratar de escoger de pronto el tema, ya que hay tanto que se ha hablado, que se ha dicho, que prácticamente se ha hecho toda una actividad forense de todo lo que puede ser la violencia digital, el cibercrimen y demás aspectos, ¿no? Entonces, como alguien que gusta de la tecnología, la ciencia, el emprendimiento y todo esto que tiene que ver con la parte digital, me he ido al momento en el cual yo he aprendido a ser un ciudadano digital. Y esto lo he logrado en las comunidades virtuales y no tanto en las aulas tradicionales. De ahí entonces surge este punto de comunidades virtuales versus aulas tradicionales. ¿Qué vamos a ver? Un poco de historia sobre qué son las comunidades, conceptos básicos para entender qué son las comunidades y las comunidades virtuales, aulas tradicionales de educación, entender y hacer la caracterización de lo que realmente se estaba haciendo en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Cómo empezar a hacer, digamos, comunidades virtuales? Y empezarles a hablar ya a partir de este punto sobre mi experiencia, que creo que es lo más resaltante, porque soy alguien que ha vivido la transición de una educación tradicional a una educación virtual. Yo he tenido que igual ingresar en la parte de la pandemia a esto de la educación virtual y el aprender a aprender a distancia, bueno, desde donde estemos. Por último, ver lo que se viene a futuro. En este sentido es que ya hemos hecho tanta autopsia de todo lo que se tiene que hacer, lo que hay, que la educación y demás cosas, pero no nos hemos preguntado, ¿y qué viene después? Entonces vamos a entrar también en ese punto. Bueno, un poco de historia, ¿no? Para no hacer muy largo el tema. Todo esto de las comunidades en realidad viene desde el año de 1994, ¿no? Ya se manejaban algún tipo de comunidades a través de este tiempo, pero no existían como tal las comunidades virtuales. Las comunidades virtuales van haciendo su aparición en los años 70. Pero todo este cambio, toda esta conversión de comunidades y a comunidades virtuales, hay una particularidad que como siendo del área tecnológica, lo resalto. ¿Por qué? Porque se ha iniciado en ámbitos académicos y científicos, ¿no? Las necesidades de ámbitos militares igual. El hecho de que estos ambientes necesitaban una comunicación han hecho que desarrollen estos ambientes virtuales. Sin ir muy lejos, la primera comunidad virtual, podríamos llamarlo, surgió en los años 70. ¿Con qué medio? ¿A través de qué? Un medio de comunicación virtual es un espacio donde confluyen varias personas, ¿verdad? Entonces, en los años 70 se ha desarrollado lo que llamaban el BBS, el Budget Board System. ¿Qué era esto? Era simplemente un tablón de anuncios donde las personas podían pegar sus anuncios y revisar los anuncios. No sé si vieron esas tiendas donde vas y dejas para pegar tu departamento en alquiler y hay unas fichitas a colores rosadas y verdes. Pues esto de acá que ven en color fondo negro y sus rayas verdes era lo mismo. Era una de las primeras comunidades virtuales que se había creado, con un mismo interés, con un mismo fin, el de publicar anuncios, ¿no? Posteriormente a esto y los mismos años 70, se crea la ARPANET. Para mí es un poco difícil dejar de lado la parte tecnológica, porque si bien las comunidades virtuales socialmente hablando es un espacio de personas, pero es un espacio que alguien lo tuvo que crear bajo una necesidad, ¿no? Y por ejemplo, ya en los años 70, hablando de ARPANET, es lo que actualmente conocemos como la Internet. En cuanto se crea la Internet, nosotros empezamos a tener la comunidad virtual. ¿De qué manera? A través de un tejido digital. Como puede ver en la imagen, hay varios espacios en los cuales se han ido creando conexiones y esto ha sido ya a partir del año de los 70, ¿no?
Y nuevamente podemos remitirnos a la historia que ha sido creado a través de informáticos, físicos y programadores, ¿no? Ya para los años 90, que ya somos varias personas que hemos vivido esta etapa, sale lo que es la WW. Con la WW, pues todo esto de las comunidades virtuales hace una explosión gigante. Ahora bien, las comunidades virtuales, y partiendo del área tecnológica, que es a la que yo realmente me dedico, inicia con los grupos de programadores, en cierta manera. ¿Por qué? Este grupo particular de personas físicas, o los llamados nerds, no sé si han escuchado esas palabras, o los ñoños, o bueno, más coloquialmente hablando, los corchitos de la clase, pero de estos países como es de Estados Unidos, sentían la necesidad de comunicarse para poder intercambiar ideas, ¿no? Llega un punto en el cual hace el nacimiento de la WW, y en este aspecto empiezan a generarse una infinidad de sitios web. Ahora, claro, los sitios web, ¿qué son? Son un contingente de espacios digitales donde personas empiezan a poner en práctica sus ideas, a poner público también sus formas de trabajo, sus necesidades, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Hasta anuncios como tablones para poder buscar algún tipo de información. En cuanto se da esta explosión y el nacimiento de la WW, es cuando realmente hace un auge lo que son las comunidades virtuales, porque nos dan el medio, nos dan el canal por el cual las comunidades virtuales empiezan a crecer. Y generalmente inició con este grupo de personas que están entre informáticos, ingenieros, científicos, los cuales sentían la necesidad de comunicarse y además tenían también la capacidad de poder crear este tipo de herramientas. Entonces, de ahí vagamente, rápido, podemos hablar de una guerra de navegadores que me pareció interesante ponerlo. ¿Por qué? Porque es acá cuando ya empezamos a ver en vista, o sea, visible, lo que hoy es el Facebook. Nosotros lo podemos ver en un navegador, y el navegador se originó en estas fechas en una gran batalla con las dos personas que pueden ver en la pantalla, tanto Bill Gates como Mark Andreessen. Estas dos personas han empezado a tener una batalla así feroz para ver quién iba a imponerse con el navegador, el cual hoy en día es tan común para ver Facebook, para ver Twitter, para hasta hacer este tipo de transmisiones, ¿no? Bueno, entendiendo de dónde sale todo lo que es la comunidad virtual a raíz de la creación del Internet y todos sus aspectos técnicos y orígenes y autores, entendemos ahora el concepto para irnos a ver características básicas en cuanto a cómo es que debemos formar estas comunidades virtuales. Yo sé que el público que tenemos esta noche son educadores, profesores, profesoras. El momento en el cual uno empieza a tener una comunidad virtual es cuando tú, profesor, educador, profesora, empiezas a hacerte una marca. Tienes que hacer una marca personal. Claro, podemos ahorita decir, pero es que esto no es marketing, esto no se está vendiendo, y en realidad sí. Cuando empezamos a crear comunidades, empezamos a generar también líderes que tienen que tener una marca personal, una identidad que a los seguidores, y en este caso serían los estudiantes o los que están en clases, empiezan a seguir. Por eso es que lo llamo, tú eres una marca, eres un influencer. Los nuevos influencers deberían ser los educadores. Ese tipo de influencer es el que necesitamos hoy en día. Trabajar una marca no es sencilla, pero es necesario para que salgamos de las aulas tradicionales en las que uno empieza a dar las clases y convertirnos en esas personas que empezamos a mentorearlos. Características de una comunidad virtual. En este aspecto, a ver, en lo que son las características de la comunidad virtual, hay algo muy interesante porque difiere mucho de las aulas tradicionales.
pueden entender, no importa la ubicación geográfica, no importa dónde estemos, estemos en La Paz, estemos en Cochabamba, estemos en otro país, la comunidad virtual está presente, a diferencia de las aulas tradicionales. También es importante en las comunidades virtuales los roles de los participantes. Si bien en una aula tradicional tenemos al profesor y tenemos al alumnado, en una comunidad virtual empezamos a identificar nuevos roles. Tenemos líderes, tenemos moderadores, tenemos contribuyentes, tenemos mirones también y tenemos los famosos haters. Entonces, viendo un poco a explicar cada uno de estos, los líderes serían aquellas personas educadoras y mentoreadores de la comunidad que están manejando. Por otro lado, tendríamos a los moderadores, son los que ayudan y colaboran a los líderes en cuanto a los objetivos de cierta actividad o puede ser también de cierta clase que se vaya a tomar. Contribuyentes. Estos contribuyentes pueden surgir de la misma clase, estudiantes o alumnos que quieran aportar con algo. Mirones, podríamos llamarlo que son los clásicos estudiantes un poco introvertidos que están ahí pero que no se animan a hacer nada más que oír o aprender en silencio. Y algo que también llama la atención dentro de los roles dentro de una comunidad, pero también a veces en menor grado son los haters, ¿no? Que a veces siempre son personas que de pronto no están de acuerdo con algo y a veces elevan el tono en cuanto a manifestar esas diferencias. Entonces, cuando hablamos de una comunidad virtual, identificamos roles más allá de solamente un educador, que en este caso ya sería el mentor, el líder del grupo. Entonces, ustedes como educadores, profesores y profesoras, trabajando la marca, llegarían a ser los líderes que mentorean el grupo de estudiantes que tienen, apoyados en contribuyentes, moderadores. Todo este mecanismo, toda esta comunidad virtual se basa en medios digitales. Al final uno también termina aprendiendo y usando las herramientas que tenemos disponibles en la Internet. Hablar de estas herramientas, hay un sinfín de explicaciones que uno puede encontrar en las redes, en Internet, para poder llegar a conformar estos medios digitales. Y bueno, otro aspecto importante de lo que es la comunidad virtual es que nos hacen sentir los líderes, los mentoreadores de estos grupos, nos hacen sentir parte de algo. No nos sentimos externos o no nos sentimos fuera de ese entorno que hemos escogido, que en este caso sería un entorno de una clase. Ahora bien, las comunidades virtuales inicialmente vienen de otro tipo de actividades, pero con esto de la aparición de la pandemia y bueno, antes que la pandemia, ya las comunidades virtuales han empezado a tomar fuerza en el área de la educación, en el área de la educación. Bueno, ahora hablando de las tradicionales, aquí podemos ver una fotografía de cómo es un aula tradicional. Esto es lo que nosotros en parte recreamos en las comunidades virtuales, apoyado en los roles que les había mencionado. Pero la diferencia es que más allá de solo educar, resalto el hecho de que los educadores son mentoreadores que hacen seguimiento, que hacen monitoreo, pero también hacen medición en cuanto al avance de sus estudiantes o de su alumnado. Entonces, estas diferencias son sustanciales al momento de aplicar realmente una comunidad virtual, saliéndonos de las prácticas tradicionales que actualmente nos ha caído de forma inesperada. Prácticamente cada casa, y bueno, ustedes como profesores también, deben sentir que son un laboratorio. La mía también es un laboratorio y es un laboratorio a nivel mundial. Todos estamos experimentando y probando esta nueva forma de educar. Entonces las aulas tradicionales empiezan a diluir un poco lo que fueron, haciendo la transición a comunidades virtuales. Bueno, ahora, con todo lo que se ha explicado, básicamente de las comunidades virtuales, que hay mucha información en Internet sobre cómo crear, hay pasos, hay aspectos concretos. Al final, ¿cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar de ser un educador a ser un mentor, un líder del grupo que hace seguimiento, que mide, que
que conoce, que sabe trabajar en equipo con sus colaboradores, con sus moderadores. ¿Cómo voy a empezar a hacer esta transición? Entonces, yo lo he puesto como tips de cómo comenzar sin morir en el intento. Quiero aclarar que yo no soy una persona experta en manejo de comunidades, pero sí he tenido experiencia en cuanto a vivir el manejo de las comunidades y en cierto momento también a participar de estas comunidades. Por eso es que no me siento con tanta autoridad de decirles se tiene que hacer de esta manera, porque también ustedes pueden encontrar toda esta información en internet a detalle. Sin embargo, con la experiencia que he tenido y en las que he participado, hay patrones que se repiten al momento de empezar a crear una comunidad virtual. Entonces, como les había mencionado, hay que hacer la transición. Hay que cambiar el mindset, el chip de la cabeza. Hay que convertirnos en líderes de la comunidad. Hay que medir esa comunidad. Si no medimos, no sabemos qué tan bien o mal estamos haciendo nuestro trabajo para conseguir nuestros objetivos. El hecho de medir la comunidad pasa por el hecho de ver cuán formadores somos de nuevos líderes y cuántos seguidores tenemos. Otra forma de medir la comunidad es cuán sociable y comunicativo puedo ser. Y esto se puede ver en cuántas personas pueden recurrir a ustedes para pedirles apoyo, para pedirles ayuda. Y eso se basa en un círculo de confianza. Y el círculo de confianza solo se puede conseguir en una comunidad, no en un aula normal de clases que usualmente se tenía. Porque la comunidad como tal te da la confianza para seguir adelante, teniendo en cuenta tus capacidades, teniendo en cuenta de pronto tus falencias en cuanto al tema que se está abordando en la comunidad misma y los objetivos que se tengan. También medir la comunidad involucra los conceptos y las ideas. ¿Qué tan creativo se transforma la comunidad al haber compartido y al haber conseguido mentorear a nuestros seguidores? Ahora, ¿cómo organizar una comunidad exitosa? Hay que tener en cuenta, claro, estos puntos. Cuando uno hace la creación de las comunidades virtuales, es importante tener un código de conducta. El código de conducta nos va a evitar personas que de pronto no compartan mucho algún tipo de pensamiento o algún tipo de actitud que vaya en contra de la comunidad, ¿no? Algo clásico es no usar, digamos, palabras soeces en cuanto a poderse expresar dentro de la comunidad. Es un ejemplo básico, pero como líderes de la comunidad, ustedes como educadores, por las clases que se van dando, generar códigos de conducta hace que el mismo ambiente se vaya creando de forma sana y no tóxica. También es importante buscarse un coorganizador, un moderador, un colaborador. Es importante tener a alguien. Ya de pasar a ser solo un educador que está al frente en las aulas tradicionales, con la pizarra, con el marcador, explicando, empezamos a cambiar y a transicionar al hecho de buscar un equipo para aprender, un equipo de trabajo, un equipo que va a educarse, un equipo que va a apoyarse. Mantener una agenda. Es importante también tener los puntos que se van a abordar en la comunidad. Y esta agenda también tiene que ser clara para no crear ambigüedad. Es decir, planificar qué temas se van a abordar, si los temas que se van a abordar van a ser apoyados con otro tipo de actividades. Compartir conocimiento. Algo que es bien importante en las comunidades virtuales es el compartir el conocimiento. Y viniendo yo del área tecnológica y habiendo estado en grupos que se dedican a la tecnología, a la informática, a la programación, el desarrollo de sistemas, lo que prima en nuestra área, y es algo que he visto que en las demás no es tan enfático, es el compartir conocimiento. Cualquier persona que tenga algo de conocimiento está dispuesto a compartirlo con el otro. No tiene ese celo de información, de no, este solo es para mí.
que lamentablemente yo he visto en otro tipo de ramas y carreras, he visto que existe. En la mía, de hecho, hasta es la más meritocrática, porque hasta yo he chocado con personas que saben más que yo y están en colegio. No tienen ninguna licenciatura, no tienen ningún masterado ni nada, pero se han dedicado tanto a conocer código y a programar que hacen cosas mejores que yo, que de pronto ya tengo una titulación o tengo estudios extras. Entonces, todo esto se basa en compartir conocimiento. ¿Por qué? Si este muchacho de colegio de 18 años sabe programar, es porque alguien en Internet, en una comunidad virtual basada en confianza, compartió su conocimiento. Entonces, es bien importante la confianza para poder compartir el conocimiento y no empezar a cerrar la información para las comunidades virtuales. Inspirar y motivar al otro. Dentro de las comunidades virtuales se hace el ejercicio del inspirar y el motivar al otro en el sentido de que nadie puede quedarse atrás. No importa si sabes más o menos, no importa si tu idea es buena o mala, no hay idea buena, perdón, no hay idea mala, sino en un mal momento que después puede servir. Entonces, psicológicamente también en el grupo, dentro de una comunidad virtual, se va cuidando gracias al código de conducta que también uno va creando. Entonces, como ven, se va armando todo esto en base a sacar adelante un equipo de trabajo que va forjando líderes con un líder que en este caso son los educadores. También invertir en la comunidad. Muchas veces las comunidades virtuales, más allá de solo expandir el conocimiento, también necesitan de inversión en cuanto a tiempo, en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento. Esto les permite crecer, esto les permite evolucionar. Entonces, son unos tips básicos que nos pueden servir para empezar a organizar una comunidad exitosa en el momento en el cual empezamos a sentirnos como líderes del grupo, como los influencers que hoy actualmente conocemos, que de pronto no son educadores, pero como se los dije, los educadores necesitan ser los nuevos influencers. Y eso va a ser a través de la creación de comunidades virtuales. Porque es un trend, es lo que se viene, es lo que está actualmente y no se va a ir. Entonces hay que empezar a cambiar este tipo de visión. Bueno, un poco voy a ahondar en la experiencia que tengo respecto a las comunidades virtuales. Ya se los había comentado en la intro. Yo soy una persona que le encanta la tecnología, que también soy un gamer aficionado. Soy de esas personas que se pone a jugar en la computadora y a veces hace streaming. Estoy en ese medio. Soy un emprendedor disruptivo. Esto me permite pensar e idear en nuevas formas de negocio que no se hayan visto, que no sean comunes o que no se hayan pensado. Y en este marco de disrupción de juegos gamer y de tecnología, la curiosidad ha hecho que yo en los primeros años que he empezado a desarrollarme en la carrera de informática industrial, haya tenido mis primeras clases a distancia en Bolivia. Entonces, por eso es que les mencionaba que yo he vivido lo que es la transición en cuanto a la educación tradicional en el aula y a las que son hoy en día virtuales. Pero mi primera clase a distancia en Bolivia fue el 2008. Estaríamos hablando de hace muchos, muchos años atrás, donde quién sabe ni se conocía el Zoom, no se conocía lo que es el Meet, que es de Google para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y era una empresa boliviana que sacaba lo que era el diplomado en auditoría informática. En ese momento creo que eran los primeros pasos en cuanto a educación a distancia se ha podido ver en nuestro país y sobre todo en La Paz, que ha sido bastante motivado, pero ha sido bastante complejo llevar adelante, porque siendo mi primera experiencia en cuanto a clases a distancia, ha sido un poco complejo entendernos, y llamo entendernos en cuanto a los que nos mandaban la información para educarnos en cuanto a la auditoría que se estaba tomando, y yo como un estudiante, ¿no? Era un poco complicado, no había video, no había chat, prácticamente casi todo era por correo.
usted tiene que leer estos 4 documentos y haga su resumen y la fecha de envío es en tal fecha. Y prácticamente eso eran las primeras experiencias que tuve en cuanto a educación a distancia. Posteriormente, del 2008 para adelante, fui conociendo comunidades internacionales, ¿no? Y las comunidades internacionales estaban muy avanzadas en cuanto a lo que se estaba haciendo en Bolivia. El hecho de permitir comunidades externas, por ejemplo, en otros países como Colombia, hizo que mi mindset, mi forma de pensar en cuanto a tomar clases cambie. Y lo primero que uno vive en cuanto a la toma de clases a distancia de las aulas tradicionales a las comunidades virtuales es el que yo tengo que empezar a ordenar mi ruta de estudio para que pueda tener algún resultado, porque las clases en las comunidades internacionales que he ido tomando no eran tan presenciales como las había conocido, era a distancia, ¿no? Algo que aprendí ahí era que los profesores han empezado a ser mentores, por eso es que yo les comento a ustedes que como son hoy los profesores y son los que educan, que nos mentoreen es algo bien importante, porque para una persona que está entrando en esta educación un poco disruptiva a distancia, estar en nuestras 4 paredes frente a un monitor hace que de pronto, si solo pasamos las clases como se las hacían las aulas tradicionales, nosotros como estudiantes nos sentimos un poco de pronto abandonados porque no tenemos esa intención de experiencia que se sentía antes. Entonces, cuando estuve ya en las comunidades internacionales, los profesores empezaban a mentorearnos. Ellos tocaban, por decirlos, a nuestras puertas y nos decían cómo te fue, qué te falta, qué no has entendido, me envías un correo. Entonces nos hacían un seguimiento y nos monitoreaban. Eso era bastante importante en cuanto a las comunidades virtuales, porque también estaba en sus códigos de conducta, estaba también en su planificación, en su agenda, ¿no? Todo lo que les había explicado, los tips para iniciar una comunidad virtual, todo esto ya estaba planificado y pensado en esta parte. Posteriormente esto se dio como en el 2010, ya fui tomando otras clases, pero así también la tecnología había avanzado. Ya empezamos a conocer actualmente lo que es el Zoom, lo que es YouTube, y cuando entras a YouTube encuentras un sinfín de clases, y ahí es donde puedo decirles que yo aprobé gracias a Julio Profe Cálculo 3. Yo no tomé las clases que estaban en ese momento normal presencial en la universidad, porque bueno, mi docente estaba mal y se había pedido permiso, un sinfín de cosas. En ese momento yo como un estudiante que toma las clases en las aulas tradicionales no buscaba un medio para poder suplir esta falta en cuanto a información y recurrí a lo que es internet y agarré a Julio Profe, no sé si lo conocen. Es un docente que empieza a grabarse y empieza a dar clases. Y aprobé gracias a él. En este momento para mí es un punto crítico donde yo ya entiendo como estudiante que los docentes, las clases, las materias, la malla curricular también creo, empieza a globalizarse, ¿no? Yo ya no necesitaba de mi profesor porque ya lo tenía otro en YouTube y podía escoger al profesor que yo vea más conveniente según lo que yo también necesitaba. Podía escoger entre 4 profesores, podía ser un argentino, podía ser un colombiano, podía ser un mexicano o un español, y podía escoger entre sus diversas formas de enseñarme y aprender cálculo 3. En este punto yo llego a entender que los profesores como Julio Profe ya habían transicionado de aulas a comunidades virtuales, porque ellos mismos te dejan en el video, si tienes dudas, escríbeme, si tienes alguna pregunta, escríbeme. Entonces hacen un seguimiento como líderes que ya son a su público y a sus seguidores. Bueno, de acá ya empiezo a entender que las clases online son asíncronas. Las clases online son asíncronas, ¿por qué?
Porque Julio, profe, y los que ya empezaron a dar en esta pandemia, ustedes como profesores, las clases, han debido entender que no, es asíncrona en el sentido de que no todos los estudiantes, no todos los que están ahí están prestando la misma atención y en el mismo momento. Esto implica también el hecho de reforzar la comunidad para que esa experiencia que anteriormente era síncrona, o sea, teníamos a todo el alumnado en las aulas, en los cursos y teníamos toda su atención, ahora no es así, ahora ya es diferente. Entonces, estas herramientas y este tipo de comunidades virtuales hacen un poco que nos faciliten volver a capturar esa atención que es tan diversa y que a veces no se puede controlar. De ahí entonces que las clases online son asíncronas. Hay que tener muy en cuenta eso. Las clases ya se vuelven conversaciones. Por decirles, yo tuve una materia donde el docente no nos daba las clases vía Zoom, no estaba frente a la pantalla, él se grababa un podcast. Él se grababa un podcast y nos mandaba, y yo el podcast podía escucharlo donde quiera, sea en el minibús, sea de ida, de vuelta, o en la cama de pronto descansando con los audífonos. Y las clases, que ya eran en Zoom, ya simplemente era para debatir aquello que ya nos había enviado. Entonces ahí yo empiezo a entender que las clases ya son conversaciones, ya no son clases impartidas. Entonces, otro punto en el cual cambiamos esa forma de ver de las aulas a comunidades donde ya se conversa, donde ya se debate, donde se usan las herramientas, donde se distribuye el contenido por los diferentes canales. Yo les mencionaba el podcast, pero podían también grabar un video o también podían enviar infografías. Y hoy en día hasta los memes ayudan para aprender. Son nuevas cosas que van surgiendo de forma disruptiva y con todo lo que estamos viviendo actualmente se está acelerando más de lo que se preveía. Todo este contexto que les menciono me lleva, gracias a las comunidades, a su forma de vida, a sus códigos de conducta, a sus objetivos, a su agenda de contenidos. Yo por lo menos he ido aprendiendo que en el área tecnológica, como un estudiante que ha empezado a vivir todo lo que son las clases virtuales, a convertirme en una vaca verde o un unicornio. Ahora, ¿qué es una vaca verde o un unicornio? No sé si alguno de ustedes conoce estos términos y que de pronto me podrían decir si tienen una idea vaga de qué significa la vaca verde o un unicornio. Los escucho. Y si es que no, bueno, también, si no lo conocen, díganme y bueno, les explico realmente qué significa esto. Ok, nadie se anima. Bueno, en el mundo tecnológico, que es donde yo he crecido y me he educado, y gracias a las comunidades virtuales que se han gestado fuera de Bolivia, porque las comunidades virtuales han empezado a ingresar, siempre es así, ¿no? Los de afuera empiezan a crear y empiezan a hacer este lab y empiezan a hacer esta experimentación y nosotros terminamos consumiendo esto. Es que yo he aprendido el concepto de vaca verde o ser el unicornio. La vaca verde es aquello que nunca se ha visto, aquello que no es común, aquello que no es usual. Lo mismo un unicornio. Un unicornio es una persona que usa, por decirles, tanto la parte visual y estética muy bien, como también la parte lógica, la parte racional muy bien. Ahora, ¿por qué hablo de estas cosas? ¿Por qué empiezo a hablar de ser excepcional, ser diferente, ser el unicornio? Un unicornio jamás lo vimos. En el ámbito tecnológico, no sé si lo escucharon, llamamos empresas unicornios a empresas como Facebook en su momento. Facebook en su momento, en el 2008, era nuevo en su forma de ser, en su forma de vender el contenido, en su forma de venderse como producto. Prácticamente era un unicornio. No existía otra empresa parecida
no existía un servicio parecido. Alguna empresa unicornio en Latam, por ejemplo, en Argentina está Mercado Libre. Mercado Libre es un unicornio latinoamericano. No existe otra empresa parecida, es disruptiva. El modelo de negocio que tiene es muy peculiar, está muy bien fundamentado y funciona, pero no existe más que ellos porque son los únicos que han empezado a idear ese concepto. Entonces, todo esto de las comunidades virtuales que yo he ido absorbiendo desde fuera, desde los primeros años que se gestaron acá en el 2008 en Bolivia, las clases de Julio, profe a distancia, y entender que la globalización está llegando a tanto personas como yo, tecnológicas que se dedican a programar, también está llegando a profesores, y esto es cierto. Yo, por ejemplo, actualmente tengo que competir en una contratación con un programador chino, americano, boliviano o con un colombiano. Se está globalizando. Pero en el momento en que yo tomo las clases de Julio, profe, también la docencia se está globalizando. Ya empiezo yo a escoger el profesor perfecto para mí, para aprender algo. Y no está en las aulas, no está en el colegio X, no está en la materia X, está en YouTube. Entonces, esto de ser unicornios y vaca verde nos va a tocar llegar a un punto a todos. Tenemos que de alguna manera formarnos un valor diferenciador del resto, porque es inevitable que llegue un punto en el cual vamos a tener que competir con los de afuera. La parte tecnológica como programador en cuanto a desarrollar aplicaciones y sistemas ya llegó. Hay muchos compañeros bolivianos que hoy en día están compitiendo y están trabajando, y en muchos de los casos han sido contratados ellos por ser muy buenos profesionales frente a argentinos, colombianos, mexicanos o españoles. Y lo que yo quiero con esto es que también ustedes como educadores entiendan que esto va a llegar también para el área de la educación, para los formadores que son ustedes. Y si no son esa vaca verde o ese unicornio, entonces va a ser más difícil ser competitivos con personas como Julio Profe. Julio Profe ha roto el récord Guinness en tener casi 500,000 de alumnos en vivo en una clase de matemáticas. Entonces, son influencers, ya son líderes de comunidad. Ese es el Julio Profe colombiano. No sé si de este grupo algún momento saldrá el boliviano o la boliviana que empiece a dar sus clases y llegue ese tipo de masiva audiencia, que los sigamos, que querramos ser como ellos, que sean ese unicornio que hace falta hoy en día en la educación boliviana. Todo esto que yo les digo viene de la experiencia tecnológica, porque en mi ambiente es así las cosas. Todas las cosas que yo aprendo mañana ya puede ser que ya no sean útiles. Y esto va a pasar con otras carreras, con otras ramas. Y por eso hoy en día también la educación ha sido golpeada por la pandemia, porque pensábamos que lo que se hacía hace años atrás no iba a cambiar. O si iba a cambiar va a ser lento, no sé, en unos 15 años más. Pero fíjense, ha cambiado en 2 años. ¿Y a dónde va esto? A cambiar el mindset. Las comunidades virtuales llegan para ayudarnos en ese ambiente de confianza, en ese ambiente planificado, en ese ambiente de compartir información, de colaborarse, de ya no solo ser el profesor y el alumnado, sino ser un equipo de trabajo, a cambiar el mindset para aprender a vivir como un ciudadano digital. Nosotros hoy en día, las comunidades virtuales, podríamos decir que no tienen limitaciones geográficas. Yo actualmente pertenezco a una comunidad virtual donde hay mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos. Y somos bien asíncronos. Por eso les hablaba de las clases online que son asíncronas. Ahora, ¿por qué es importante esto de la asincronía? Cuando nos reunimos o cuando hay alguna clase globalizada donde hay estudiantes o profesores de diferentes nacionalidades, tenemos que pensar en el horario. A mí me ha tocado en alguna vez entrar a clases
porque mi docente era mexicano a las 4 de la mañana, por decir, porque para él era la 1 de la tarde. Entonces, en ese sentido, todo esto de las comunidades virtuales, todo esto de la globalización en cuanto a los medios que nos ofrecen YouTube, en cuanto a los líderes, los influencers, la forma de cambiar el mindset y aprender a cómo vivir como un ciudadano digital, se gestan en las comunidades virtuales y su forma de ver, su forma de educar en cuanto a la planificación de sus temas, en cuanto a la planificación de sus normas de conducta, para tener un grupo que realmente sea colaborativo y realmente sea productivo. Entonces, aquí hay algunas imágenes donde les hablaba, ¿no? Este es Julio Profe, el unicornio que les mencionaba, y el mindset. La importancia de las comunidades para cambiar el mindset en la educación del futuro ciudadano digital y los nuevos peligros digitales y los cambios de vida. Si no estamos educados para el futuro, ese futuro cuando llegue nos va a espantar como la pandemia, porque no vamos a saber cómo tomar clases, no vamos a saber cómo defendernos de los peligros que se nos vienen, no vamos a saber cómo vivir ese futuro. Y ahora hemos entendido todo esto de la tecnología y todo esto de las clases a distancia. Hay un gran grupo de personas que espera que vuelva a la normalidad. Pero la realidad es que la educación a distancia y el uso de estas comunidades llegó para quedarse. Si bien puede haber algo híbrido, no va a desaparecer. Entonces es bueno empezar a manejarnos en comunidades, en trabajo colaborativo, para que la educación ya sea enfocada a un ciudadano digital, que pueda cuidarse de lo que viene a futuro y de los cambios de vida que ya estamos experimentando ahora, de forma rápida con esto de la pandemia. Bueno, ¿y qué se viene? Esto ya para ir terminando y cerrando las ideas. Con todo esto del mindset, con todo esto de formarse en comunidades virtuales, de forma que no sea la tradicional, de cambiar el mindset, como les dije, de ser los unicornios, de ser las vacas verdes, de no ser algo más, sino realmente buscar un diferenciador frente a todos, porque en un momento vamos a ser ultra competitivos con otros profesionales fuera de nuestro territorio. Uno empieza a pensar estas cosas de, ¿habrá un mundo de desempleados? ¿Habrá un ranking de los trabajos más amenazados? Los trabajos, habrán algunos que sobrevivirán, otros desaparecerán. Las empresas están manejadas por robots. ¿Habrá delitos del futuro y predicciones científicas? Todo esto es posible. Y en cuanto a lo que es inteligencia artificial, pasa a la prevención de delitos futuros y predicciones científicas. En el área de la tecnología hay, déjenme ponerles esto, en el área de la tecnología tenemos estas nuevas disciplinas, por llamarlo así. Hoy en día ser ingeniero de sistemas o licenciado en informática ya es nada, es casi nada. Ya nos están exigiendo para estar a la par de esta globalización y considerando que la tecnología es cambiante de un mes a otro, la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, big data y la ciencia de datos ya empiezan a trabajar, ya empiezan a estudiarse, ya empezamos a estudiar. ¿Para qué? Para ir previniendo lo que podrían ser delitos del futuro con predicciones científicas. Y esto no es ciencia ficción, no es algo que se va a venir, son cosas que ya están pasando. Son cosas que están pasando y que como educadores considero que deberíamos preparar a los futuros ciudadanos digitales en cuanto a lo que se está viniendo para prevenir precisamente casos de inseguridad. Por ejemplo, acá hay una noticia que habla de la inteligencia artificial que se está usando para evitar, por decirles, robos. Ya hubo un caso en el cual se ha predicho y estas predicciones salen de la parte de una alta cantidad de bases de datos, que la llaman Big Data, que se agarra esa información
se agarra al experto en inteligencia artificial y se va prediciendo si va a pasar o no el delito. Y esto ya es actual. De hecho, este tipo de predicciones ya se hizo hace más de 2 años atrás. Lo que es inteligencia artificial actualmente son las nuevas carreras, por decirlo así, que personas como yo de mi área tenemos que empezar ya a verlos, porque precisamente como una persona educada en un ambiente virtual, como ciudadano digital, he empezado a cambiar el mindset de no simplemente basarme en cosas que actualmente están pasando, sino ya empezar a ver lo que se viene, el futuro de las cosas. Y esto va de la mano con la evolución de la tecnología, que esto significa que no va a detenerse. La evolución, la tecnología es inevitable, en algún momento va a suceder el cambio, va a suceder este tipo de cosas en cuanto a delitos futuros. Ya vamos a tener, ya no robo de billeteras. No sé si les ha pasado, yo tengo todo lo que son las cuentas y las transacciones en el celular. En un momento ya no son las huellas digitales, ya va a ser la retina o el iris del ojo. En un momento los delitos futuros ya va a ser o me entregas tu ojo porque necesito el iris o ves hacia el sensor porque necesita capturar el iris de tu ojo o te mato por el ojo. Entonces, este tipo de delitos de futuro también viene con un avance tecnológico en cuanto a predicciones y prevenciones de estos delitos que vienen de una ciencia de datos, ¿no? Y es por eso que es importante que este tipo de cosas ya lo conozcan los nuevos ciudadanos del futuro, que están en los colegios, que están en las universidades. Y podríamos llamar que de pronto tengo yo personas que han estudiado conmigo la carrera de sistemas y aún ellos desconocen mucho de estas cosas y es un poco preocupante cuando no entendemos qué es lo que se viene, porque ya hemos escuchado todo lo que pasó, ya hemos escuchado cómo prevenir actualmente muchos delitos actuales que conocemos, pero ¿quién nos está hablando de lo que se viene? Y con esto de la evolución tecnológica va a ser más rápido. Entonces es bueno conocer de lo que va a pasar, pero este tipo de cosas se gestan precisamente en grupos en los cuales son comunidades donde esa forma colaborativa hace que todos planteen temas para poder abordarlos también, no solamente regirse en una agenda propuesta, digamos, para llevar adelante un año, sino el mismo hecho de ser un grupo colaborativo donde ya es un trabajo en equipo, te da la posibilidad de conocer más allá de solo lo que pueda plantear el educador, sino también las inquietudes de los alumnos. Todo esto que les comento es en base a la experiencia que yo tuve también como alumno en las aulas virtuales, en las comunidades virtuales, y me ha dado la posibilidad de cambiar ese chip que tenía anteriormente al que actualmente ya lo tengo. De hecho, por eso también actualmente estoy estudiando un poco de lo que es inteligencia artificial para entender todo esto. Pero ha sido gracias a esas comunidades virtuales, al hecho de tener diferente visión de lo que se viene y salir de las cosas físicas y ver más allá de las fronteras, esa globalización que se viene y la opción de tener muchas cosas para elegir que están fuera de esa aula física, ¿no? Y lo último es que, no sé si conocen este libro, es bastante interesante en cuanto a lo que viene el futuro, ¿no? Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que habla de lo que va a ser el futuro del trabajo y el enfoque que se está dando en cuanto a la automatización. Y todo esto se gesta también a través de comunidades virtuales, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el hecho de que ustedes como educadores empiecen a ser los nuevos influencers para que los ciudadanos del futuro empiecen a ver lo que se viene y estén preparados y que no nos caigan las cosas de sorpresa como nos pasa actualmente. Espero no haber sido muy extensa y bueno, muchas gracias por su atención a todos y si hay alguna pregunta.